Imagina ser un débil perdedor en una tierra gobernada por superhumanos absurdamente poderosos. Alguien incapaz de defenderse mientras eres humillado todos los días en un planeta convertido en un desierto infinito, donde monstruos podían devorarte en cualquier momento. Solo los más fuertes sobrevivieron y tú no eras nadie. Pero mientras todos te despreciaban, el destino estaba a punto de otorgarte un poder monstruoso, porque en este desierto infinito despertarás como el último espectro de arena y harás que incluso los superhumanos más poderosos teman de tu poder. Esta historia comienza con el prota maldiciendo este mundo, pues ha llevado una vida realmente patética. Los débiles no tienen riqueza ni estatus, y por eso ahora está a punto de morir, simplemente porque fue demasiado débil. Sin embargo, antes de todo esto, hace 100 años, un rayo de luz aterradoramente brillante golpeó la Tierra. Aquella luz comenzó a devorar toda la vida del planeta, y el pequeño planeta azul, que era la cuna de todas las cosas, pronto se convirtió en un desierto masivo. A los humanos no les quedó otra opción que construir sus propias fortalezas. Quejándose comentó que si esa cosa iba a destruirlo todo, también debería haber aniquilado a esos bichos. Acto seguido fue golpeado con fuerza contra la pared del vehículo. El atacante con sarcasmo dijo que se le había resbalado la mano y le pidió que le dijera su nombre para poder disculparse. Con tranquilidad respondió que se llamaba Seon. El sujeto burlándose cuestionó si acaso solo tenía un nombre y si no tenía varios padres. Con la expresión marcada por la ira, se limitó a morderse los labios. Mientras tanto explicó que los tipos en ese bus minero tenían algo en común. Entonces el sujeto se sentó a su lado y le pidió que se relajara, mencionando que debían llevarse bien ya que estaban en el mismo barco. Continuando con su explicación reveló que en realidad ni uno solo de ellos era un minero de verdad, o eran criminales o fugitivos, casi seguro una cosa o la otra. Luego le preguntó qué había hecho para que lo atraparan, si había sido asalto, fraude o robo. Sin dudarlo, le lanzó un golpe directo al rostro y respondió que se equivocaba. ¿De verdad quería saberlo? Preparándose para otro golpe reveló que fue por asesinato. Entonces aclaró que estrictamente hablando no había matado a una persona, ya que en Neo Seúl solo los fuertes son considerados personas. No era nada especial, simplemente había matado a una rata que vino a robar sus cosas. Eso era todo. Sin embargo, no sabía que se trataba de una rata mascota. El tipo, ya tirado en el suelo, reunió sus últimas fuerzas para decir que su hermano mayor era Lee Jae-rong, un despertado, y que ahora él era hombre muerto. Al escuchar ese nombre, se quedó pálido. Luego explicó que si los fuertes son personas, entonces los despertados están por encima de ellos como dioses, y ahora una simple rata como él había terminado ofendiendo a uno. Cuando comenzaron a correr los rumores de que Lee Jae-rong lo estaba buscando, antes de darse cuenta ya se había subido a un autobús rumbo a las minas. Volviendo al presente, se sintió confundido al conectar su golpe, pues el tipo, con una expresión terrorífica, le preguntó si ya había terminado. El prota confundido se preguntó por qué lo dolía la cabeza. Entonces lo comprendió, pero antes de que pudiera seguir pensando, el tipo lo mandó a volar de un solo golpe. Comentó que debería habérselo dicho antes, pues él también estaba aquí por asesinato, y añadió que incluso pudo haberlo tratado como a su hermanito menor y darle cariño, pero ya había cruzado la línea. Invadido por el pánico, maldijo la situación. Después de haber escapado durante tanto tiempo, terminó encontrándose con otro despertado. Sin embargo, en ese momento, el bus dio un fuerte choque contra la arena. Un tipo algo herido reclamó al conductor qué demonios estaba haciendo, exigiéndole que aprendiera a manejar, pero él solo pudo tartamudear, incapaz de decir nada. Entonces el tipo, sujetándose la cabeza ensangrentada, le gritó que hablara bien. El chofer, con la voz entrecortada, apenas logró decir que estaban siendo consumidos. Acto seguido, una bestia de arena gigantesca ya estaba tragándose el bus, mientras todos gritaban ante la situación.
El prota pensó que al mirar atrás todo siempre había sido una repetición de lo mismo, ya fuera en Neo Seúl o cuando se encontró con un despertado, incluso ahora, siendo consumido por un gusano de arena, no era nada especial. En este mundo basura donde los fuertes te arrebatan todo, eso es simplemente el estilo de vida, así que morir aquí no era más que el resultado de haber sido débil. Y que era un círculo tan predecible que le daban ganas de bostezar, aunque siempre podía imaginar la fantasía de ser un poco más fuerte y no morir así. No era más que un desvarío sin sentido a estas alturas. Momentos después se observó una mano sobresaliendo sobre la arena, dentro del estómago del gusano. Entonces la arena alrededor comenzó a moverse, y tras un fuerte suspiro, el prota salió agitado de la arena. Sintió como todo su cuerpo le quemaba por dentro. Y al comprender la situación, gritó: «¡Proyectil de arena!». Y al salir del gusano, pensó que definitivamente sobreviviría en este maldito mundo, donde todo se ha convertido en arena. Lo juro, sobreviviré. Ante aquello, el prota expresó que sentía un latido en todo su cuerpo. Cada una de sus células estaba vibrando. Esto era un despertar. Pero sin tiempo para pensar, el gusano se lanzó a atacar rápidamente. El prota exclamó que viniera, que sería su oponente de prueba. Sin embargo, una persona le sujetó la cabeza y declaró que estorbaba, y con un solo movimiento lo mandó a volar. Escupiendo arena, se preguntó quién demonios era ese tipo, y además cuándo se había acercado, pero al levantar la mirada quedó asombrado. El sujeto, tras clavar su espada en el gusano, declaró que había crecido, así que lo bajaría al piso 1, y de un solo movimiento lo mató en el acto. Sorprendido, el prota pensó si acaso lo había derrotado tan fácilmente, y si también era un despertado, pues nunca había visto a uno así. Antes de que pudiera decir algo más, una mujer lo sujetó, y animada mencionó que aquel era Jang Jong-beom, su líder. Continuó elogiándolo y preguntó si ese había sido un nuevo récord. Ante eso, el prota solo pudo preguntarse cuándo se había acercado esa mujer, y además notó que tenía una fuerza increíble a pesar de su apariencia. Sin embargo, también sintió que su brazo se estaba enfriando. Por su parte, Jong-beom comentó que sí, era un gusano de arena, pero tampoco era un enemigo tan complicado. Luego, llamándola por su nombre, Giselle le dijo que lo revisara, mientras fijaba su mirada en un punto. El prota intentó zafarse del agarre, pero Giselle, acatando las órdenes, lo sometió rápidamente contra la arena, mencionando que ahora verían el rango y la habilidad de este amigo. Sin embargo, al observarlo, quedó confundida y le comentó a su líder que este tipo no era un despertado. El prota solo pudo quejarse, exclamando que le dolía el brazo. Giselle, mostrándole su muñeca, Jong-beom señaló que no tenía insignia. Ante eso, él se cuestionó internamente a qué se refería con que no tenía insignia. Seguramente estaba viendo mal, porque era imposible que un despertado no tuviera una. En ese momento, un vehículo llegó y una mujer exclamó que se dejaran de tonterías y se movieran rápido, pues habían dicho que pronto sería el atardecer. Entonces Giselle soltó al prota y le preguntó a Jong-beom qué harían con él, ya que si lo dejaban aquí, estaba claro que moriría. El prota mirándola solo pudo pensar que decía eso después de que casi le arrancara el brazo. Jong-beom lo observó por un momento y finalmente ordenó que lo subieran, pues de todos modos iba hacia la zona de la mina. Momentos después, dentro del vehículo, la mujer que conducía se quejaba, recordándole a Giselle que le había dicho que no saliera porque pronto sería el atardecer. Giselle simplemente preguntó cuánto faltaba para llegar a la mina, y ella molesta le respondió que no cambiara de tema. Por su parte, el prota amarrado en la parte trasera del carro probó sus nuevos poderes al mover un pequeño pedazo de arena. Luego, al sentarse, comprendió que la arena se movía según su voluntad, lo que confirmaba que había despertado esa habilidad.
Sin embargo, se preguntó por qué su insignia no se podía ver. Además, ahora que lo pensaba, el color también era diferente. Era dorado o naranja, pero al observarlo mejor concluyó que era igual al color de la arena. Entonces recordó que el brillo de la insignia sigue la afinidad del despertado. Los de tipo magia son azules, los de combate son rojos, y aunque a veces hay otros tipos, nunca había escuchado de una habilidad que manejara la arena. También señaló que la insignia aparece en el nivel más bajo, que es rango F, pero en realidad esta habilidad tenía un potencial casi infinito. Con una sonrisa marcada en su rostro, expresó que esperaría hasta que este poder fuera completamente suyo, y hasta que llegara ese momento resistiría ocultándolo, pues todo el desierto de este mundo se convertiría en su escenario. Tras llegar, el prota mencionó que este era el lugar de la mina de piedras mágicas y que también había un puesto de control, lo que por ahora parecía todo normal, pero en ese momento un tipo le gritó que lo siguiera. Él respondió que aún no la habían desatado, pero el otro le dijo que se callara antes de que también le amarrara la boca. Asintiendo, comenzó a seguirlo. Por su parte, John Bion comentó que el prota era extraño. Giselle a su lado preguntó si decía eso porque fue el único que sobrevivió, y añadió que no le diera tantas vueltas, que seguro solo había sido coincidencia. Sin embargo, John Bion aseguró que no lo era, recordando el momento en que fijó su mirada y observó que el gusano ya tenía una gran herida hecha. Finalmente, mientras se retiraban, supuso que al menos debió haberle perdido su nombre, pues sentía que algún día volverían a reencontrarse. Luego de eso, en un mercado lleno de personas, el tipo desató al prota. Este comentó que había pensado que en la mina solo había túneles, pero al parecer había todo tipo de cosas, incluso gente viviendo aquí. El sujeto, mandándolo a callar, le ordenó que esperara tranquilo hasta que llegara el encargado. Sorprendido, el prota preguntó si realmente se iría dejándolo así. El otro respondió que si prefería podía meterle una bala en la cabeza antes de irse. Él aclaró que no era eso, que solo quería saber qué podría hacer aquí por su cuenta. El tipo, ya alejándose, le dijo que hiciera lo que quisiera, pues no era como si fuera a lograr algo de todos modos. Sin darle más importancia, el prota mencionó que tenía hambre y miró a su alrededor. Entonces encontró un puesto donde un hombre vendía brochetas, pero al acercarse vio un volante que decía que con el trabajo de los mineros hacían brillar intensamente Neo Seúl. El hombre, al notar su mirada, le preguntó qué le parecía y si no era una gran frase, ya que era tan cierta que resultaba hasta ridícula. Añadió que la verdadera fuente de energía de Neo Seúl no eran las piedras mágicas. El prota, desconcertado, preguntó ¿de qué estaba hablando? Si no eran las piedras mágicas, entonces, ¿cuál era la fuente de energía? El hombre, señalando con el dedo, respondió que él, justamente ratas como él, hacían lo que se les ordenaba, y si faltaban, simplemente eran reemplazadas. ¿No era eso una fuente de energía perfecta? Él respondió que para ser la primera vez que se veían, decía muchas cosas, y que por su edad ya parecía alguien que debería estar nadando en el más allá, junto a sus compañeros. El hombre expresó que cuando llegas a cierta edad, todo empieza a interesarte, y sonriendo le preguntó qué tal estaban las entrañas del gusano de arena, si era como volver al vientre de su madre. Algo avergonzado, el prota cuestionó si ese rumor ya se había extendido. El hombre, riendo, comentó que casi se convertía en excremento de gusano de arena, y además le advirtió que ese no era un lugar del que pudiera escapar tan fácilmente. Confundido, preguntó a qué se refería, pues él había venido a ganar dinero. El hombre, burlándose, dijo que eso era una tontería, y señalando hacia atrás mencionó que le mostraría algo interesante. Al ver el estante, el prota cuestionó si tenía demencia, pues aquello solo parecía un montón de basura. El hombre, entre risas, mencionó que era cosas que había recolectado por una hora, que ese era el destino de quienes llegaban aquí y también su futuro. Explicó que todos los que llegan al principio se resisten a entrar a la mina, pues un yacimiento de piedras mágicas es ese tipo de lugar donde creen que morirán si entran. Por eso venden cualquier cosa que encuentran para resistir y siguen resistiendo. Incluso llegan a venderse a sí mismos, pero al final solo están resistiendo, nada se soluciona.
y lo poco que tienen en sus manos va desapareciendo, poco a poco, hasta que todos llegan al mismo desenlace. Repitió que es más fácil dejarse devorar por la mina. Las personas mueren y dejan su nombre, pero la basura, incluso al morir, no deja más que basura. Por eso tenía curiosidad por ver qué dejaría él. Algo fastidiado, el prota tomó una brocheta y preguntó el precio. El hombre respondió que 10 sol. Golpeando la mesa exclamó que estaba loco, cuestionando si acaso le había puesto oro a la carne o qué. El hombre con tranquilidad respondió que aquí todo era escaso, incluso ese pincho que acababa de tirar valdría unos 9 sol. El prota soltó una carcajada y aseguró que la carne era de lo más barato. Agregó que parecía que estaba intentando estafarlo porque acababa de llegar, y volvió a disculparse diciendo que no podía pagar eso bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, en ese momento sintió algo detrás de él, así que se volteó a ver. Entonces el hombre le preguntó si no le parecía extraño que alguien viejo como él pudiera vivir tan tranquilamente en una mina. Al darse cuenta de que estaba completamente rodeado por personas con cuchillos, el prota se quedó en silencio. El hombre con una expresión sádica le preguntó ¿qué vas a hacer ahora? El prota, golpeando la mesa, exclamó que se calmara, cuestionando cómo iba a creer que tenía tanto dinero. Además, ¿qué clase de carne era esa para decir semejante tontería de 10 sol? Así que insistió en que hablaran como adultos. El viejo comprendió la situación, comentó que tampoco era una persona tan tacaña, así que podían hacer un trato con otra cosa. Entonces señaló que le gustaba la piedra mágica que llevaba en su bolsillo. El prota nervioso se preguntó internamente si ese rumor también se había difundido. El viejo le pidió que la sacara, afirmando que le daría un precio justo, pero él se negó diciendo que había pasado muchas cosas para proteger eso. Luego preguntó si podía hacer una excepción, pues también existía eso de fiar. Antes de que pudiera decir algo más, un sujeto enorme estampó su rostro contra la mesa, exigiéndole al viejo hasta cuándo iba a seguir escuchando ese mocoso y que lo enterraran de una vez. Pero en ese instante, el prota usó chorro de arena, cortando el brazo del tipo con facilidad, para luego, en un solo movimiento, exterminar a todos en el acto. Aunque en realidad nada de eso ocurrió, pues con la realidad completamente alterada, solo lo había imaginado. Y mientras el hombre enorme le preguntaba si acaso estaba soñando o algo, el prota no pudo hacer más que maldecir la situación. Sin más opciones, el prota terminó entregando la piedra mágica. El viejo al sujetarla expresó que por ese tamaño valdría unos 100 sol, pero el prota le cuestionó qué estaba diciendo, pues eso como mínimo valía 300 sol, no 100. El viejo replicó que aquí todo era escaso, o si acaso hubiera preferido convertirse en excremento de gusano. Golpeando su cabeza contra la mesa enojado pensó que si quisiera, al menos podría matar a ese viejo, pero aún no era el momento, así que pidió que al menos le diera el cambio. El viejo aceptó diciendo, como era su primera transacción, sería generoso con el cambio, y señalando hacia las cosas de atrás, añadió que podía elegir cualquier objeto, pero solo uno. Momentos después, el prota rebuscando entre todo, se quejó. Había pensado que encontraría algo interesante, pero solo había basura. Por su parte, el viejo observándolo pensó que era un tipo interesante, pues tenía esa obsesión por no perder nunca, y que hacía mucho tiempo no veía una vitalidad así. En ese momento, algo llamó la atención del prota. Sosteniendo un tipo de reloj de arena, dijo que se lo quedaría. El viejo solo comentó que era un niño curioso, interesado en cualquier cosa inútil. Él simplemente sintió mientras se iba, pero antes le preguntó su nombre. El viejo gritó que se llamaba Clexi. Entonces el prota, llamándolo viejo Clexi, dijo que esperaba no volver a encontrarse con él. El viejo entre risas respondió que ya lo verían. Luego de eso, en el alojamiento de los mineros, el prota observó el reloj y señaló que debían faltar 10 minutos para que se agotara por completo. Acto seguido, se concentró e intentó mover la arena del reloj, pero al no suceder nada, se quejó diciendo que al parecer no era un objeto relacionado con su despertar. Además, aunque estaba seguro de que era la primera vez que lo veía, por alguna razón sentía una extraña familiaridad, como si hubiera sido preparado para él, como si lo estuviera llamando.
Al mismo tiempo, también le resultaba algo completamente nuevo, y no pudo evitar preguntarse qué era esa emoción que estaba sintiendo. Ese momento es interrumpido por la entrada de un tipo que exclamó si él era el nuevo que había llegado este día. Llamándolo maldito bastardo, le preguntó qué demonios hacía aquí sin arrastrarse hasta la mina, pues él, Park Ho, había tenido que venir personalmente a buscarlo. El prota respondió que no era ningún maldito bastardo, sino Seon, y que ni siquiera le había dicho a dónde debía ir. Antes de que pudiera añadir algo más, Manho le dio un golpe directo en el rostro y continuó golpeándolo, ordenándole que cerrara la boca y cuestionando cómo se atrevía a contestarle así, como si aquello fuera una broma. Un inútil como él, que ni siquiera había despertado, debía limitarse a callar y recibir paliza. Sin embargo, al notar la mirada firme del prota, Manho dejó de golpearlo y le dijo que si ya había entendido, se moviera y lo siguiera de una vez. Por su parte, él suspiró y declaró que era un tipo insoportable, asegurando que definitivamente no olvidaría esto, y juró que lo eliminaría. Momentos después, en la zona 3 de la entrada a la mina, un minero le dio la bienvenida a Manho. Este le ordenó que le entregara el equipo de trabajo al prota. El minero asintió y mientras le colocaba el equipo, Manho mencionaba que el costo del equipo y la comida se descontarían de su salario. Además, cuando extrajera las piedras mágicas, debía llevarlas afuera, y se había entendido que respondiera. Entonces el prota preguntó si eso era todo, y cuánto era la paga diaria, ya que esa explicación también podría dársela. Sin embargo, Manho respondió intentando golpearlo con el pico en la cabeza, pero logró esquivarlo. Manho exclamó si acaso tenía que enseñarle a usar el pico para que entendiera, y añadió que el valor de ese casco también saldría de su paga. Luego le dijo al minero que lo llevara al túnel 972, pero este mencionó que ese túnel aún no. Sin embargo, Manho le interrumpió gritando si entonces quería ir en su lugar. El minero nervioso respondió que entendía y levantó al prota para llevárselo. Finalmente Manho le dijo que ni se le ocurriera asomar la cabeza hasta que consiguiera las piedras mágicas, pues de lo contrario lo eliminaría. El prota respondió con un insulto y Manho mientras se iba dijo que lo había escuchado. Momentos después, mientras caminaban, el minero comentó que tenía mala suerte, pues justo había llegado el día en que Park Ho perdió una apuesta. El prota curioso preguntó si allí también había un casino. El minero respondió que sí, que este lugar era igual que Neo Seúl. Entonces Seon mencionó que con tontos como Park Ho, el negocio debía ir bastante bien. Entre risas, el minero dijo que era bastante atrevido. El prota preguntó si tendría que usar el pico, revelando que tenía piel de bebé y se lastimaba rápido. El minero le aseguró que probablemente no le pasaría nada, pues no había ni una sola persona herida. En ese momento llegaron al túnel número 972 y tras ingresar, el prota intentó confirmar si solo tendría que extraer bien las piedras mágicas, agregando que volvería enseguida. Sin embargo, el minero del ascensor declaró que no había regreso. Mencionó que este lugar era donde habían desaparecido más de 10 personas y que solo de lo que conocía ya iban 4 desaparecidos, sin saber siquiera si murieron o qué les pasó. Finalmente, disculpándose, le dio las gracias por entrar voluntariamente a un lugar al que nadie quería entrar. Confundido el prota, mientras lo veía irse, exclamó si entonces todo había muerto, y que no lo dejara solo en un lugar como este. Pero el minero no respondió y simplemente se marchó. Enojado maldijo a todos por enviarlo aquí, solo porque estaban de mal humor. Intentó desquitarse lanzando el pico, pero este rebotó y terminó golpeándole el rostro antes de salir despedido a gran velocidad. Fue a buscarlo y tras avanzar un poco se preguntó ¿qué clase de lugar era este? Añadió que antes no lo había notado por la rabia, pero sentía que había bastante maná en este túnel subterráneo, y que mientras más avanzaba, más denso se volvía. Una persona común ya habría sufrido una sobrecarga de maná, preguntándose de dónde salía tanto. Finalmente encontró su pico. El mango se había roto, pero al menos lo recuperó. Con alivio comentó que aún así tenía suerte. Sin embargo, al dar el siguiente paso, un agujero se abrió bajo sus pies.
Nervioso se preguntó qué era eso, si acaso sería un portal, pero no tuvo tiempo de reaccionar y simplemente cayó. En medio de la oscuridad reflexionó sobre qué tipo de vida deseaba. Recordó que solo quería no pasar hambre, que también quería experimentar lo que era tener un sueño. Sin embargo, terminó huyendo primero, consumido por el miedo, incapaz siquiera de pensar en morir, pues lo único que deseaba era algo como una vida normal. Finalmente, tras caer del portal, con la cabeza dolorida, se preguntó por qué hacía tanta calor. Al observar ceniza bajo sus manos, levantó la mirada y vio que se encontraba en una cueva de lava. De pronto, una piedra llegó rodando hacia él. La sujetó, pero al instante la arrojó, gritando que quemaba. Luego, soplando su mano, supuso que aquello no era un sueño, mencionando que las mazmorras raras, incluso en Neo Seúl, son lugares a los que se entra bien preparado. Entonces, observando su mano, se preguntó si sería ceniza volcánica, pues se sentía como fuego, terremotos y arena mezcladas. Además, si no salía rápido, hasta sus pulmones se quemarían. Rompió un trozo de su pantalón para cubrirse el rostro del humo y concluyó que si había una entrada, también debía haber una salida. El lugar más probable era ese pico de montaña que se elevaba en lo más alto de la mazmorra. Declaró que saldría vivo y luego pensó que de todos modos, si se quedaba quieto, moriría por el calor. Así que ahora que no se veía bestias mágicas, debía aprovechar este momento perfecto. Acto seguido, tomó carrera pensando que avanzaría rápido por la ruta más corta, y dando un gran salto declaró que él era Seón, un hombre que no conoce la palabra rendición. Al llegar justo al borde de la superficie, suspiró, pensando que eso estuvo cerca. Sin embargo, segundos después, un trozo del suelo donde estaba parado comenzó a ceder, cayendo junto a él hacia la lava. Haciendo un gran esfuerzo, estiró el brazo y logró sujetarse del borde en el último segundo. Tras subir, comenzó a respirar agitadamente por el esfuerzo, pero golpeando el suelo exclamó que cuando saliera, eliminaría a ese bastardo de Park-Man-ho. Sin embargo, se calmó rápidamente, pues al enojarse sentía aún más calor. Luego reflexionó asegurando que sobreviviría como fuera, que luchando con todas sus fuerzas de alguna manera regresaría. Levantando la mirada, identificó que solo quedaban 4 saltos más, así que concluyó, en lugar de pensar, debía moverse. Mientras corría, se dijo que su vida no se detendría jamás en un lugar como este, que definitivamente sobreviviría. Y cuando parecía que había sido tragado desde lo alto, sosteniéndose, expresó que eso era realmente caliente. Pensó que lo había sospechado, pero increíblemente también podía controlar la ceniza volcánica, y aunque gracias a eso logró sobrevivir, agotado cayó frente a los ojos de una bestia. Tirado en el suelo pensó que todo estaba demasiado caliente, que el entorno era incluso más peligroso que las propias bestias. Además, por el calor y las cenizas, sentía que el interior de su nariz se había cocido por completo. Con dificultades para respirar sintió que su mente se estaba nublando. Se preguntó si realmente iba a morir. Sin embargo, tomando coraje, comenzó a levantarse, diciendo que ni siquiera había pasado un minuto desde que declaró que sobreviviría. Y peor aún, ni siquiera había tenido novia todavía. Morir así sería demasiado injusto. Así que disculpándose con el señor del inframundo declaró que se conformaría con esta bestia frente a él en su lugar. Cuando estaba a punto de atacar, una voz mencionó que tenía una habilidad interesante. Confundido se preguntó si eso había sido realmente una voz y si acaso era el señor del inframundo. Pero entonces la voz añadió que controlar la arena era realmente interesante. Al levantar la mirada, el prota exclamó sorprendido si en serio un viejo estaba cayendo. Tras aquel impacto, el prota se preguntó ¿qué demonios había sido eso? Sentía que no escuchaba nada. ¿Acaso se le había roto el tímpano? Pero sin darle más importancia, levantó la mirada y vio que la bestia había sido exterminada. Ante el viejo que se acercaba, no pudo evitar pensar que era alguien diferente. No estaba al nivel de un simple despertado fuerte, sino que parecía ser de una dimensión completamente distinta.
El viejo se acercó y le preguntó su nombre, advirtiéndole que respondiera antes de que se acabara el tiempo. 3, 2, 1. Al no recibir respuesta declaró que el tiempo se había terminado y que si no iba a hablar, moriría. Nervioso el prota reaccionó y le pidió que esperara, que no sabía qué estaba pasando. Al escucharlo, el viejo comentó que al parecer no era un tonto mudo, así que volvió a preguntarle su nombre. Escupiendo polvo respondió que se llamaba Según. El viejo señaló que tenía un nombre de tonto. Él cuestionó a qué se refería y además qué nombre tenía el viejo para andar criticando a otros. Él respondió que Deyoden, su nombre era Deyoden, pero el prota le cuestionó qué estaba haciendo exactamente. El viejo preguntó a qué se refería y él continuó diciendo que estaba insultando a la gente y llamándolo tonto, y que por qué lo seguía amenazando de esa forma. Aunque se sentía agradecido por haber sido salvado, no había hecho nada de malo. Deyoden solo respondió llamándolo tonto, para luego señalar que al parecer había caído en un lazo. El prota cuestionó si aún seguía con eso, y además, ¿qué era ese lazo? Deyoden explicó que era un fenómeno que ocurre cuando el maná de una mazmorra entra en sobrecarga, creando una nueva entrada para protegerse y expulsando el maná a través de la grieta, pero al mismo tiempo también es un fenómeno que atrapa a seres vivos. Eso es el lazo. Añadió que normalmente una persona común no llega a verlo antes de morir, por lo que había tenido mala suerte. El prota solo pudo pensar en Parmanjo, llamándolo bastardo. En eso, Deyoden volvió a decirle tonto, pero él le gritó que dejara de llamarlo así. Sin embargo, Deyoden, sujetándolo del rostro, mencionó que le mostraría por qué lo era, así que debía concentrar bien su poder mágico en los ojos para poder observar. El prota cuestionó qué estaba haciendo, pero el viejo lo calló diciendo que solo obedeciera. Añadió que debía aumentar la pureza del maná, que no debía verlo con los ojos, sino con el maná, que sintiera el alma. Entonces el prota logró percibir algo de cerca y preguntó ¿qué era eso? Deyoden comentó que al parecer por fin lo veía. Explicó que era un monstruo con la habilidad de sigilo, que acecha presas distraídas para devorarlas sin que se den cuenta. Asombrado pensó que algo así había estado tan cerca, sin que lo notara. No había sentido ningún rastro ni anomalía. De no ser por ese viejo, habría muerto sin darse cuenta de nada. Además, con esto ya le había salvado la vida 2 veces, así que no pudo evitar preguntarse qué tan fuerte era realmente ese hombre. Finalmente le preguntó quién era en realidad. Deyoden, sin cambiar su tono, respondió si era tonto o qué, pues ya le había dicho que era Deyoden. El prota exclamó que no se refería a eso, sino a quién demonios era para tener ese tipo de poder, y además dónde demonios estaban ahora. Deyoden respondió que estaban dentro de la mazmorra, pero que este lugar era ahora su territorio de casa. Confundido preguntó a qué se refería con territorio de casa. Deyoden afirmó que así era y añadió, en cuanto a su identidad, podía verla con sus propios ojos. De pronto, Deyoden pronunció la palabra Crayon, y a lo lejos una fuerte onda de sonido salió disparada a toda velocidad. El prota, cubriéndose los oídos, se preguntó ¿qué era eso? Pero al levantar la mirada, vio aves envueltas en llamas volando sobre él, suspendido en el aire. Deyoden, llamándolo tonto, expresó que ahora verían si realmente valía la pena, así que debía sobrevivir por sí mismo. El prota solo pudo pensar que ese viejo estaba loco, pero ante el ataque de las aves se preguntó ¿por qué eran tan rápidas? Sujetándose el brazo exclamó que eran escurridizas, ni siquiera podía huir porque eran demasiado veloces. Además, maldiciéndolas, se preguntó por qué solo mordían su brazo izquierdo. Acto seguido, intentó contraatacar, pero las aves, sin darle oportunidad, lo atacaron en grupo. Cubriéndose, Seon pensó que ni siquiera con la arena podía alcanzarlas, y bajo la presión de todos lados se preguntó ¿qué debía hacer? Pues si seguía así, moriría. Además, su vida era una vida que ese viejo ya había salvado 2 veces, así que si moría aquí, sería un verdadero tonto. En ese momento levantó la mirada y notó que Deyoden le estaba diciendo algo, pero con los oídos dañados no escuchaba nada. Entonces pensó que debía encontrar una forma de percibir a un enemigo que no podía seguir con la vista, recordando lo que Deyoden le había enseñado.
Finalmente sintió el maná en sus ojos y entonces lo comprendió. Tenía que sentir el maná de los monstruos, no verlo con los ojos, sino con el maná. Cuando el maná del monstruo se acercaba, debía contraatacar desde la distancia más corta posible. Ante eso, se preguntó si ese viejo ya había previsto todo hasta este punto. Así que alzó la voz y volvió a preguntarle quién demonios era en realidad. Deyoden, entre risas mientras exterminaba monstruos, solo comentó que aquello era divertido, pues hacía tiempo que no se emocionaba así, y exclamó que siguieran viniendo. De pronto, una enorme bestia salió entre los escombros, directo hacia Deyoden, pero este, con total tranquilidad, la exterminó de un solo movimiento. Luego comentó que era una pena, ya que justo estaba empezando a entrar en calor, y además le preguntó por qué últimamente había tan pocas bestias mágicas en las mazmorras, pues en sus tiempos no era así. Al verlo, el prota expresó que aquello era una locura. Incluso sentía lástima por las bestias mágicas. Que hubiera matado a una criatura de ese tamaño con tanta facilidad era tan absurdo que ni siquiera encontraba palabras. Aún así comentó que al parecer ya no quedaban más bestias mágicas, pero se arrepintió al instante. Desde la lava surgió un estruendo tremendo que lo hizo caer de rodillas. Preguntó qué demonios había sido eso. Deyoden a su lado respondió que era el grito del jefe, añadiendo que en todas las mazmorras hay un jefe final, el origen de la zona y la razón por la que habían entrado aquí. El prota atónito solo pudo mirar en silencio. Por su parte, Deyoden entre risas declaró: «Por fin apareciste, dragón carmesí». Confundido, el prota preguntó si acaso no era un dragón. Deyoden respondió que lamentablemente no, aunque aún así debía ser como mínimo de rango B. Entonces él exclamó que tenía un campo. Sorprendido, Deyoden preguntó si también sabía sobre campos. El prota respondió que solo había escuchado que las bestias mágicas de rango B o superior poseen características propias como los humanos, y que al igual que las insignias de los despertados, si tienen un campo rojo poseen características de combate, y si tienen un campo azul como ese, tienen características de magia. El prota asustado exclamó que aquello estaba demasiado roto. Ante lo sucedido, solo pudo pensar que todo el conocimiento y experiencia que tenía frente a ese viejo no servía de nada. El combate comenzó. Deyoden conectó un fuerte golpe y la bestia preparó rápidamente su contraataque, pero el viejo lo esquivó y deslizó su espada para atacar de nuevo. Sin embargo, la bestia lo atrapó y cargó un gran ataque desde su boca. Aún así, con una sonrisa, Deyoden le cerró la mandíbula con habilidad, provocando que el ataque explotara en su propia boca. Con tono burlón le preguntó si le dolía, añadiendo que no se preocupara, pues este día era precisamente el de su funeral. Al mismo tiempo, el prota también gritaba que ese sería su funeral, mientras escapaba de los ataques del combate. Acto seguido, creó un muro de arena para protegerse de una fuerte ráfaga, y luego gritó que pelearan un poco más lejos, ya que incluso las ondas de choque eran mortales. Por su parte, Deyoden exclamó que aquello era divertido, preguntándole al dragón carmesí si no parecía un parque de diversiones, para luego estrellarlo con fuerza contra el suelo. La presión del impacto fue tal que terminó empujando al prota, haciéndolo rodar sin control, hasta finalmente hacerlo caer en el lago de lava. Por su parte, Deyoden disfrutaba del combate, exclamando que el supuesto jefe de la mazmorra no hacía más que inclinar la cabeza, y que llamarlo jefe era un insulto. En ese momento, el dragón carmesí comenzó a cargar un poderoso ataque, a lo que Deyoden comentó que al menos como jefe todavía sabía hacer algo. Acto seguido, el ataque salió disparado a toda velocidad, destruyendo todo a su paso. Tras disiparse el humo, hubo un breve silencio, pero desde lo alto, el ataque de Deyoden cayó a gran velocidad, impactando contra el dragón carmesí, que solo pudo soltar un grito de dolor. Con la espada ya clavada, Deyoden descendió desde el aire, diciendo que llevaba un año entero recorriendo el desierto para cazarlo, y que ahora, usando su corazón, forjaría a Crayón. Acto seguido declaró que muriera mientras absorbía el maná del corazón de la bestia.
Finalmente, con el arma forjada, entre risas expresó que Crayón se había vuelto más fuerte. En ese momento, la voz del prota comenzó a hablar con una espada. Realmente era cosa de un viejo loco. Aún así, había terminado cazando al dragón. Así que por más loco que fuera, era increíblemente fuerte. Deiyuden al verlo, lo llamó tonto y mencionó que al parecer milagrosamente seguía vivo. El prota afirmó que sí, aunque en realidad estuvo a punto de morir. Entonces recordó el momento en que cayó al lago de lava. Al comprender la situación, se dio una palmada en el rostro y usando la arena logró salvarse en el último instante. Añadió que además un viejo loco lo había estado golpeando con ondas de choque todo el tiempo, así que sus reflejos mejoraron y por eso seguía con vida. Deiyuden entre risas comentó que para ser un tonto no estaba mal, pero luego sujetándolo de la ropa dijo que ya que el jefe había muerto, la mazmorra pronto colapsaría, así que era mejor salir rápido. Confundido el prota le preguntó por qué lo sostenía de la ropa. Sin embargo, Deiyuden, riendo y sin responder, lo lanzó directamente hacia un portal. Enojado el prota lo llamó maldito loco, exclamó que era peor que Parmanjo. Tras cruzar el portal, rodó por la arena del desierto y escupiéndola, preguntó ¿dónde estaban? Deiyuden, que salió justo después, respondió que estaban en el exterior de la mazmorra y que la salida había sido esa grieta por la que acababan de pasar. Entonces el prota comentó que simplemente podía haber salido caminando, pero Deiyuden con tono serio le dijo que escuchara. Declaró que necesitaba su habilidad para controlar la arena, pero tal como estaba ahora era un inútil, así que le daría una elección. Señalando hacia el horizonte explicó que si seguía ese camino llegaría a Neo Seúl. Podía volver y seguir viviendo su vida anterior, o venir con él y convertirse en un tonto mejor que antes. Confundido, el prota preguntó qué estaba diciendo de repente, y además si aceptaba por cuánto tiempo sería. Deiyuden respondió que no lo sabía, tal vez meses, años o incluso décadas, pues ni siquiera él sabía cuándo llegaría el momento. Así que debía decidir ahora volver a su vida cómoda y familiar, o lanzarse una apuesta en la que había un 99% de probabilidades de morir. Ahora elige. El prota cuestionó ¿elegir? Añadió que no lo hiciera reír y llamándolo viejo le preguntó si de verdad estaba loco, si pretendía que renunciara a su casa, a su cama, incluso a la sombra para caminar con él por el desierto abierto. Deiyuden respondió que sí, exactamente eso. Sujetándose el cuello, el prota dijo que entonces no había nada más que hablar, pues aceptaba seguirlo. Mencionó que era del tipo que cuando se enfada tiene que devolverlo sí o sí, pero aún era débil, así que ni siquiera podía vengarse, aunque eso también lo incluía a él, viejo. Añadió que todas las personas que había visto en su vida, Deiyuden era abrumadoramente el más fuerte, y sentía que en el futuro tampoco encontraría a alguien más fuerte que él. Por eso había aceptado. Deiyuden riendo preguntó si entonces aceptaba que moriría, pero el prota con determinación declaró que si lo seguía también se volvería más fuerte que cualquiera. Deiyuden comentó que algún día se arrepentiría de esa convicción y acto seguido le ordenó que lo siguiera, pues aún quedaba mucho camino por delante. Tras eso, completamente agotado, el prota le pidió que fueran un poco más despacio, ya que llevaban como 6 horas caminando, pero ante el silencio de Deiyuden, le gritó ¿por qué no decía nada? Que ni que fuera un adolescente para tener esos cambios de humor. Luego pensó que hacía mucho calor, que con esa arena incluso caminar era difícil. Si seguía así, seguro le daría insolación o deshidratación. Se preguntó ¿qué debía hacer? En ese momento, Deiyuden le dijo que era un completo tonto, que ni siquiera podía usar el 1% del poder que tenía. Confundido, el prota preguntó ¿a qué se refería? Deiyuden respondió que teniendo la habilidad de controlar la arena, aún así le costaba caminar sobre ella, lo que lo hacía patético. El prota exclamó que era fácil decirlo, pero apenas había despertado hace unos días. Aún así, Deiyuden cuestionó ¿qué importaba eso? El prota continuó diciendo que era rango F, que ni siquiera era un despertador tan fuerte como él. Cansado de sus quejas, Deiyuden le gritó que dejara de decir estupideces, preguntando qué importaba si era rango F o rango S. ¿Acaso creía que alguien nacía siendo rango S desde el principio?
y aunque existiera alguien así, eso solo significaba que nació bendecido. Entonces le preguntó si iba a rendirse solo porque no fue bendecido, señalando que para otros él también estaba suficientemente bendecido. Ante aquellas palabras, el prota solo pudo preguntarse ¿bendecido? Deyoden suspiró y le dijo que dejara de quejarse y pensara en cómo usar su habilidad. ¿De qué le servía tener el cuerpo intacto si tenía la cabeza hueca? Luego, sujetándolo del hombro, añadió que era su habilidad, así que obviamente él era quien mejor lo conocía. Debía descubrir por sí mismo cómo romper esa cabeza dura y crecer, además de aprender a utilizarla. El prota quiso decir algo, pero Deyoden, presionando su clavícula, le gritó que si lo entendía, pues si no lo descubría, que se considerara muerto. Gritando de dolor, respondió que ya entendía que lo soltara. Momentos después, usó su habilidad y notó que la arena que podía controlar abarcaba unos 5 metros de radio. Le pareció un poco decepcionante, pero bastaba. Luego, mientras caminaba, pensó que la arena en la que se hundía hasta los tobillos era el problema. Si lo solucionaba, podría reducir el gasto de energía. Se concentró en compactarla, haciéndolo más dura, y finalmente lo logró. Exclamó que ella no se hundía y que caminar era mucho más cómodo, aunque también notó que el consumo de maná era alto, lo que a largo plazo no servía. Aún así, intentó concentrar el maná en ambas piernas. Por su parte, Deyoden al observarlo pensó que era muy joven, realmente joven. Seguir intentándolo sin rendirse era el privilegio de los jóvenes, aunque aún era rango F. Su poder y el uso de maná estaban al nivel de un rango D, por lo que era seguro que lo lograría. En ese momento, el prota exclamó feliz que funcionaba. Luego, acercándose a Deyoden, le dijo que mirara. Había logrado controlar con maná solo la arena que tocaba sus pies, y ahora caminar era súper cómodo. Acto seguido, se burló diciéndole que él no podía hacer eso, y que ahora él caminaba sin esfuerzo. Pero entonces Deyoden le dio un golpe en la cabeza y expresó que era un fastidio, que justo el mosquito se había escapado. Añadió que no malgastara energía innecesariamente, pues podría morir. Luego lo apuró diciendo que no había tiempo, que debía levantarse rápido. Sin embargo, al ver que el prota no se movía, le gritó que respirara. Ya por la noche, el prota despertó confundido, preguntándose dónde estaba. A su lado, Deyoden comentó que por fin había despertado, añadiendo que estaba ocupado, pero que gracias a él solo perdía el tiempo. Entonces el prota preguntó si aquello era un hospital o algo así, pues sentía que todo su cuerpo estaba herido. Deyoden le lanzó carne seca y le dijo que comiera mientras escuchaba la historia que le iba a contar. Comenzó diciendo que en aquel entonces, aunque fuera débil o peor que los demás, no tenía problemas para sobrevivir. Incluso ayudar a los débiles era considerado algo honorable. Pero como ya sabía, el mundo había cambiado. Para Seon eso podía ser lo normal, pero Deyoden nunca logró acostumbrarse. Añadió que si quería morir, podía quedarse acostado cómodamente, pero si no, entonces debía levantarse por su propia fuerza. El prota sentándose dijo que comprendía. Luego pensó que ya lo sospechaba, pero Deyoden realmente había vivido mucho tiempo. Se preguntó cuántos recuerdos y cuánto tiempo habría acumulado. Además notó que seguía comiendo esa carne seca y se cuestionó si acaso la estaba ablandando con saliva en lugar de masticarla. Comprendiendo que en un desierto donde faltaba agua, eso era lo correcto, pensó que ojalá se lo hubiera dicho antes. Sentía que en lugar de darle un pez, parecía que le estaba enseñando a pescar uno, aunque en realidad nunca había visto un pez de todos modos. Entonces le pidió otro trozo de carne, pero Deyoden le dijo que cerrara la boca. Al día siguiente por la mañana, estornudando, el prota sintió el frío que le había dejado la noche del desierto. Además recordó que ese viejo loco había estado hablando con su espada toda la noche, por lo que no pudo dormir. Luego, al ver a Deyoden tomando agua, pensó que otra vez ese viejo se lo guardaba todo para él y no le decía nada. Entonces comprendió lo que estaba haciendo. Estaba exprimiendo el rocío acumulado en su ropa, lo cual había extendido durante toda la noche para dormir. Luego, lamiendo su propio sudor, aseguró en su mente que se lo demostraría y que cuando se volvía realmente fuerte se vengaría.
En ese momento, Deyoden lo llamó diciéndole tonto. El prota molesto respondió que no era un tonto. Entonces, Deyoden le preguntó si lo estaba sintiendo. Confundido, Seon preguntó a qué se refería, aunque rápidamente añadió que sentía una vibración. Y no era una ni dos. Al darse cuenta, ya estaban completamente rodeados. Deyoden explicó que eran hienas cornudas, normalmente son nocturnas, pero para mala suerte las habían encontrado justo por la mañana. Entonces le preguntó si podía sobrevivir por su cuenta o si iba a necesitar otra vez su ayuda. El prota, esbozando una sonrisa, cuestionó ¿ayuda? Declarando que no lo necesitaba, que podía arreglársela solo. Acto seguido, un gran número de hienas se lanzó contra Seon, pero este con un solo movimiento eliminó a varias. Aún así exclamó que eran demasiadas, incluso antes de morir mordido terminaría quedándose sin maná, por lo que necesitaba pensar en algo. Entonces reflexionó que no importaba la potencia, sino la eficiencia en el control del maná. Cerrando los ojos se preguntó cómo debía hacerlo, pero al instante siguiente una hiena ya había mordido su brazo. Enfurecido la golpeó, llamándolo maldito bastardo, diciendo que estaba pensando y que era un cobarde. Luego, observando su brazo herido, comentó que por culpa de ese loco ahora tenía un agujero en el brazo. Sin embargo, al mencionar la palabra agujero, comprendió algo. Solo tenía que hacer un agujero de esta forma, y entre risas exclamó que para qué molestarse en reventarles toda la cabeza si podía simplemente hacerles un agujero. Pensó que en combate el maná estaba directamente ligado a la vida, por lo que si se alteraba y gastaba demasiado, solo se acercaría más rápido a la muerte. Así que debía usar el mínimo poder letal según el oponente. Eso era pelear con eficiencia, y seguramente incluso el viejo usaba esa táctica. Sin embargo, por su parte Deyoden, dejándose morder por una hiena, comentó entre risas que él estaba haciendo cosquillas. Luego declaró que un perro que muerde a las personas no puede dejarse con vida, así que todos morirían aquí mismo. Ante eso, el prota le pidió que esperara, pero sin escuchar nada, Deyoden usó aniquilación total, mandando a volar a todas las hienas a su alrededor. El prota por su parte se cubrió con arena y tras la explosión exclamó que ese maldito viejo ni siquiera veía que había gente a su lado. Luego se preguntó si realmente era humano y si era posible hacer eso sin habilidades. Deyoden, de pie sobre una gran hiena, le preguntó si era la hembra líder de este lugar, aunque para ser líder señaló que estaba bastante flaca. La hiena respondió de inmediato usando magia de rayo para atacarlo. Deyoden, sorprendido, cuestionó si era un campo, suponiendo que era de rango B o superior. Sin perder el tiempo, la hiena aumentó la potencia del ataque usando su cuerno. El prota, intentando acercarse, gritó que tuviera cuidado, pero Deyoden con total calma sujetó el cuerno de la hiena. Lo visto fue tanto para Seon que le terminó lajeando el cerebro. Entonces, con el cuerpo cubierto de electricidad, Deyoden comentó que sentía un cosquilleo tan agradable que hasta se le había soltado la carga que llevaba encima. Así que como ya había terminado el masaje, exclamó que muriera. Ante eso, el prota, sonriendo, solo pudo preguntarse a quién estaba tratando de proteger, y concluyó que era mejor ignorar a ese monstruo por su propia salud mental. Momentos después, el prota se acercó mencionando que al parecer ya todo había terminado, así que debían ponerse en marcha. Deyoden, mientras arrancaba el cuerno de la hiena jefe, sorprendido preguntó si seguía vivo. El prota le cuestionó si realmente pensaba llevarse eso. El viejo respondió que sí, ya que el cuerno de la hiena tenía muchos usos, incluso poseía propiedades de relámpago, así que si se trabajaba bien, podía convertirse en un buen arma. Acto seguido, Deyoden le lanzó un cuchillo. El prota la atrapó usando la arena, y entonces el viejo le dijo que a partir de ahora, la comida que consumiera tendría que conseguirla él mismo, porque desde este momento no habría ni sobras. Luego, sosteniendo la carne de la hiena jefe, explicó que los músculos de esa parte eran muy tóxicos, así que si los comía, moriría. Pero la carne de los costados no tenía veneno, por eso debía apresurarse en recolectarla antes de que saliera el sol. Tras eso, mientras comía, el prota comentó que todo iba bien. Tenía un poco de sed, pero contaba con comida de sobra, y además, gracias a la habilidad Paso de Arena,
Ahora caminar era mucho más cómodo. Entonces, acercándose a Deyoden, entre risas le preguntó si no tenía envidia, pues para su edad se estaba esforzando demasiado. Deyoden respondió lanzando un golpe, pero el prota lo esquivó, diciendo que esta vez no le había dado. Sin embargo, al instante siguiente recibió otro golpe de lleno. Deyoden comentó que era un loco, mientras uno se rompía los huesos caminando, el otro conseguía una habilidad basura y andaba presumiendo. El prota preguntó si acaso no podía bromear un poco, además de que encima de morirse de sed tenía que aguantar golpes y caídas en la arena, pero al notar el silencio de Deyoden le preguntó a dónde miraba. Entonces sintió algo de humedad y se cuestionó si no se estaría equivocando, pero al ver la mirada fija del viejo hacia el mismo punto comprendió que realmente había algo allí. Curioso pensó que quizá se trataba de un oasis, así que se dirigieron a esa dirección. Finalmente, al llegar, el prota emocionado exclamó que era uno de verdad, ese del que solo había oído rumores, un oasis. Entonces se deslizó rápidamente por la arena y sumergió la cabeza en el agua. Aliviado pensó que la frescura se filtraba en su cuerpo, en este maldito desierto de más de 50 grados. Después de varios días, esa sensación era suficiente para hacerlo sentir realmente feliz. Sin embargo, al abrir los ojos, notó una luz acercándose de lo profundo. Se preguntó qué era, pues se sentía cálida y deslumbrante, y además comenzó a marearse. En ese momento, Deyoden le gritó que reaccionara. Desde el agua, una gran bestia estaba a punto de salir para devorarlo, pero Deyoden lo apartó rápidamente y con un solo golpe mató a la criatura. Ante eso, el prota asombrado pensó que era una locura. Un arco iris era algo de lo que solo había oído hablar. Deyoden, arrojando al gran pez, mencionó que era un devorador de arena, una criatura que atrae a sus presas con la luz en su frente y luego las devora. El prota confundido no supo qué decir, así que Deyoden le dio un golpe en el rostro, cuestionando a dónde demonios se había ido todo lo que le había enseñado. Le preguntó si creía que era alguien solo por haberse adaptado un poco, añadiendo que los tontos como él eran los primeros en morir en este desierto. Le exigió saber si había entendido. El prota respondió que sí. Entonces Deyoden le ordenó que le arrancara la piel al pez, explicando que el rape de arena era una bestia mágica de clase C y que la piel de su vientre era suave y elástica, ideal como tela para una túnica. Debía cortarla y hacerse una. Confundido, el prota preguntó si necesitaba una túnica. Deyoden, suspirando, lo sujetó y le gritó que no era para él, sino para sí mismo. Luego cuestionó cómo era posible que su inteligencia disminuyera cada vez más, preguntándose si alguien le había lanzado un hechizo de petrificación en el hemisferio izquierdo y uno de corrosión en el derecho. Con los oídos zumbando, el prota solo pudo disculparse. Ya más calmado, Deyoden comentó que aunque había cambiado mucho, el rape de arena se parecía bastante a un pez que existió en la tierra en el pasado. Así que como era la primera vez que veía uno, debía analizarlo bien y no hacer cualquier cosa. En su mente, el prota se preguntó si eso realmente era un pez, pues era la primera vez que veía uno. Concluyó que los peces daban miedo. Mientras intentaba cortar la piel, Deyoden le preguntó si acaso le estaba rascando la espalda al pez, diciendo que seguramente debía sentirse tan bien que hasta un pez muerto reviviría. Molesto, el prota le dijo que dejara de fastidiarlo, que lo estaba haciendo bien, pero luego pensó que aquello era realmente duro, así que se concentró e imbuyó maná en el cuchillo, logrando cortar un pedazo de piel. Después, usando las aletas como agujas y reemplazando el hilo con tendones extraídos de la carne, creyó que podría lograrlo. Sin embargo, al final falló, pensando que estaba acabado. Ya por la noche, Seon cantó victoria con la túnica por fin terminada, diciendo que incluso podría venderlas. Entre bromas, dio la bienvenida a la tienda de Seon. En ese momento, Deyoden lo llamó y el prota asustado sujetó su túnica, diciendo que no se la daría porque era suya. Deyoden simplemente le dijo que dejara de decir tonterías y le ordenó que comiera lo que le estaba dando. El prota nervioso preguntó qué demonios era eso. Deyoden respondió que era la vesícula del rape de arena, una medicina muy rara, así que no debía dejar ni un gramo. El prota preguntó qué pasaría si no la comía.
a lo que Deyoden respondió que entonces moriría. Luego, lanzándole la vesícula, lo apuró para que se lo comiera, diciendo que sentía que se le caía el brazo. El prota pensó entonces que se le cayera de una vez. Tragó saliva y mientras mordía la vesícula, se obligó a pensar que era medicina, aunque sabía horriblemente mal. Aún así, era mejor eso que morir golpeado. Sin embargo, en ese momento sintió algo extraño. Era como si estuviera comiendo nubes. Seguía comiendo, pero no sentía que se llenara. Sin darle demasiada importancia pensó que al menos ya había terminado. Entonces Deyoden lo llamó otra vez, diciendo que era hora de que se quemara hasta morir. Confundido, el prota preguntó qué estaba diciendo, pero antes de poder continuar sintió un dolor intenso en su interior. Se preguntó qué demonios era eso, si su cuerpo estaba ardiendo, pero rápidamente entendió que no era calor. Su cuerpo, junto con su maná, estaba completamente fuera de control. Dolía como si tuviera un sol retorciéndose dentro del estómago. Al verlo, Deyoden solo le dijo que aguantara. Comentó que todo esto era como un oasis. Pronto sería arrastrado por la arena movediza y desaparecería como si nunca hubiera estado allí. Incluso el rápido de arena renace una y otra vez, comenzando desde el principio. Así es el ciclo de vida. Retorciéndose de dolor, el prota le gritó que dejara sus malditas reflexiones profundas y lo ayudara de una vez, pero Deyoden solo observó en silencio. Entonces el prota exclamó que lo mataría, y Deyoden respondió que se callara un poco porque quería dormir. Al día siguiente, el prota abrió los ojos lentamente y se encontró con Deyoden, quien le preguntó si ya había despertado, pero él solo gritó sobresaltado diciendo que lo había asustado. Entonces Deyoden le preguntó si había dormido bien. El prota respondió que no había dormido, sino que se había desmayado. Luego Deyoden le preguntó cómo estaba su cuerpo. Confundido, el prota dijo que igual, pero enseguida se retractó. No se sentía igual, sentía su cuerpo tan ligero como un grano de arena, sus músculos duros como alambre y el maná fluyendo como una tormenta. Se preguntó qué era eso y si realmente se había vuelto más fuerte. Deyoden explicó que era gracias a la vesícula del rape de arena. Dijo que esa vesícula era una medicina extremadamente valiosa para quienes cruzan el desierto, ya que otorgaba la fuerza necesaria para resistir el sol y la arena. Para una caravana tenía el mismo valor que las piedras mágicas, y por lo visto había hecho efecto. Sorprendido, el prota preguntó por qué le había dado algo tan valioso. Deyoden respondió que no podía ser siempre un inútil débil. Si iba a viajar con él, al menos debía ser útil. El prota entre risas dijo que lo entendía, que se volvería útil. Un Seón útil era un Seón confiable. Deyoden simplemente le dijo que se callara y comiera, ya que no se irían hasta terminar todo el rape de arena. 4 días después, finalmente lo terminaron y se pusieron nuevamente en marcha. Más adelante, en medio de una tormenta de arena, el prota pensó que gracias a su habilidad, aquello era como una brisa fresca. Luego, observando a Deyoden, comentó que ese viejo caminaba sin descansar. Llevaba días sin decir una palabra y se preguntó si estaría en plena crisis de la mediana edad. Ya llevaban 2 semanas caminando sin parar, así que no pudo evitar preguntarse si de verdad sabía a dónde iba. En ese momento, desde la arena, una hormiga monstruosa salió para atacarlo. El prota con tranquilidad la golpeó usando su arena, y luego suspiró diciendo que no sabía cuánto más tendría que seguir caminando. Sin embargo, se sorprendió al ver que la hormiga había resistido su ataque. Pensó que ojalá pudiera simplemente pasar de largo, pero esta vez no sería tan fácil, pues detectó que había más bajo la arena. Entonces, cargando su ataque, les dijo que si iban a pelear, que salieran de una vez, porque si tardaban demasiado, el viejo las mataría. Acto seguido, usando Blaster, el prota eliminó a todas las hormigas. Comentó lo bueno que eran los días de tormenta, pues había arena por todas partes. Luego se dispuso a volver con el viejo, pero al girarse notó que ya estaba más lejos, así que le gritó que no fuera rastrero y que lo esperara.
señalando que ni siquiera tenía una pizca de compañerismo. Incluso llegó a entender por qué estaba solo a su edad. Mientras corría, se preguntó si no lo habría escuchado, aunque rápidamente asumió que sí. Sin embargo, de pronto una sensación recorrió su cuerpo. Dentro de su radio de detección de 10 metros, Seon siempre estaba alerta y nunca bajaba la guardia, por lo que podía reaccionar de inmediato ante cualquier bestia mágica. Pero lo que había detectado esta vez era distinto. Más que una bestia, se sentía como terror puro. De repente, desde la arena salieron volando varias hormigas. El prota se preguntó cuántas había, pues parecían un ejército. Entonces pensó en dirigirse hacia el viejo para pedir ayuda, pero enseguida se retractó, declarando que no era un niño pequeño. Preparó sus ataques y lo lanzó, exclamando que aunque fueran 10.000, un bicho seguía siendo un bicho. Sin embargo, en medio del ataque, una hormiga logró atraparlo. El prota exclamó que retiraba lo dicho, preguntándose nuevamente cuántos bastardos de esos había. Añadió que eran rastreros por atacar en grupo y si acaso no tenían conciencia, gritándoles que pelearan como hombres uno contra uno, pero al instante siguiente más hormigas se lanzaron contra él. Reaccionando con rapidez, usó la arena para flotar en el aire. Ante eso comentó que aquello parecía un hormiguero, así que primero debía huir hacia arriba y ver qué pasaba. Al menos desde allí, esos bichos no podrían hacer nada. Sin embargo, de pronto sintió que algo lo sujetaba. Al voltear, vio que una hormiga le estaba mordiendo la pierna. Luego, al observar la enorme columna de hormigas elevándose, se preguntó si aquello era una broma, pues no podía ser que hicieran algo así. Acto seguido, la gran columna lo balanceó y lo estrelló contra la arena. El prota solo pudo retorcerse de dolor, escupiendo sangre. Luego, mirando hacia Deyoden, lo llamó, pero solo para decirle que observara bien cómo sobrevivía aquí. Ante eso, Deyoden comentó que esa era la actitud. Dijo que su habilidad era la mayor bendición en este mundo, convertido en desierto, y que seguramente podría haber vivido sin envidiar a nadie usando ese poder, pero que ahí había terminado todo. Añadió que los tontos de mente cerrada no saben por qué el mundo terminó así y viven obsesionados con simples ilusiones. Un despertado, afirmó, es alguien que debe dominar, usar y desarrollar su habilidad por sí mismo, no siguiendo una tonta estandarización. Porque incluso ahora no podía olvidar aquellas tragedias de hace 100 años, donde observó cuántas personas murieron en vano frente a sus ojos, compañeros, vecinos, familiares, incluso su hija, donde no pudo hacer nada para protegerla, y perdió a todos frente a sus propios ojos, como el más inútil de este mundo. Pero al observar al prota pensó que era diferente, él tenía el potencial de convertirse en cualquier cosa. Por eso debía lanzarse al límite, cruzar la línea entre la vida y la muerte y como resultado volverse más fuerte, tal como estaba ocurriendo ahora. El prota, completamente eufórico por la pelea, exclamó que todos estaban acabados. Usando misil de arena comprimida a ultra presión, declaró que si concentraba toda la energía posible, gravedad, viento y todo lo que pudiera usar, el poder aumentaría decenas de veces. Así que con esto todos ellos estaban muertos. Al verlo, Deyoden solo pudo decir que realmente estaba emocionado. Finalmente, tras exterminar a todos los monstruos, el prota feliz le preguntó al viejo si había visto eso, pues acababa de eliminar a todos esos bastardos. Sin embargo, antes de darse cuenta, una gigantesca hormiga ya lo había atrapado. Sorprendido exclamó que ni siquiera lo había notado, preguntándose si aquello era sigilo. Aunque enseguida lo descartó, ya que esos tipos no deberían poder usar una habilidad de ese nivel. Entonces comprendió que era veneno. Esa era la razón por la desde que hacía rato no podía controlar bien el maná. Intentó liberarse con todas sus fuerzas, pero la hormiga con un solo movimiento lo arrastró bajo tierra. Ya debilitado, se preguntó si ahora estaba dentro de un hormiguero. Al girar la mirada, notó la presencia de larvas que comenzaron a rodearlo. Apenas podía moverse, y si seguía así, lo devorarían. Pensó que tal vez daba igual, recordó su vida, pero aplastando una larva entre risas, maldijo la situación. En realidad, ni un solo recuerdo bueno aparecía en estos momentos finales.
Declaró que por lo injusto que era todo, no podía morir así. En ese instante, la marca en su mano brilló con más intensidad y comenzó a atacar a las hormigas, exterminándolas una por una. Luego, observando su mano, dijo que había subido de rango. Sentía que el veneno había desaparecido y que su vitalidad junto con su maná se desbordaban. Concluyó que había evolucionado. Además notó que su poder y su maná eran muy distintos a cuando era rango F. Aún así, al girarse, vio a la hormiga jefe y se preguntó si no había recibido ni un solo rasguño. El prota exclamó que era un maldito monstruo, pues había destruido una pared de roca como si fuera polvo. Atacó nuevamente, pero la hormiga no recibía ningún daño. Pensó que así no podría ganar. Por más que la atacara, en este momento no le haría nada, así que debía pensar cómo vencer a una armadura indestructible. No tenía que romperla ni perforarla, sino arrancarla. Entonces usó su arena para intentar desprender la armadura de la bestia, pero esta respondió rápidamente con una onda de sonido. El prota gritó de dolor sintiendo que su cerebro estaba a punto de explotar. Aún así, sin rendirse, continuó forzando su poder, declarando que siguieran, que no se rendiría hasta que uno de los dos cayera muerto. Pero en ese momento sintió que algo se rompía dentro de él. Su cuerpo, sin fuerzas, comenzó a caer y solo pudo maldecir su debilidad. Sin embargo, al instante siguiente fue sostenido por Deyoden, quien comentó que si se dormía aquí, se le torcería la boca. Con apenas fuerzas para hablar, el prota dijo que le cedía el golpe final. Deyoden, riendo, mencionó que era un tipo muy mal educado, pero aún así no era un inútil del todo. Explicó que la reina hormiga era de rango C, más fuerte que él, pero que aún así lo había hecho bien al no rendirse y luchar desesperadamente ante la muerte. Por eso tenía derecho a vivir. El prota entre risas dijo que no escuchaba nada, pues sus tímpanos estaban completamente dañados. Deyoden comprendió su situación y avanzando se abrió paso entre las rocas, revelando una esfera brillante. Confundido, el prota preguntó ¿qué era eso? Deyoden, sin responder verbalmente, escribió en una roca que era un huevo de hormiga y que se lo daría como medicina, añadiendo que tenía sabor a fresa. Al leer el mensaje, el prota se preguntó si realmente debía comer eso. Aún con dudas, miró a Deyoden y le preguntó si no sería como cuando comió la vesícula del monstruo de arena y luego le dolió. El viejo respondió que si se lo comía, moriría. Ante esas palabras pensó que no había escuchado nada y sin darle más importancia, procedió a comerse el huevo, asumiendo que en el peor de los casos moriría por hacerlo. Aunque dudó un instante por el sabor, rápidamente dijo que estaba buenísimo e incluso preguntó si no había otro más. Sin embargo, al siguiente instante su cuerpo fue atravesado desde dentro como si púas lo apuñalaran. Se explica entonces que los huevos de hormiga son extremadamente venenosos. Incluso una pequeña cantidad hace que los órganos del cuerpo se retuerzan con violencia. Quien los ingiere siente como si todo su inferior fuera perforado y volteado, muriendo finalmente en medio de ese sufrimiento. Invadido por el dolor, gritó preguntando qué demonios le había dado de comer, pero Deyoden respondió con calma que era demasiado escandaloso, añadiendo que si quería vivir en este mundo debía acostumbrarse. Comenzó a escupir sangre y pensó que en esta vida mediocre por fin había encontrado a alguien en quien confiar, pero ahora realmente iba a morir, preguntándose si ese viejo lo había traicionado. Acto seguido, su cuerpo dejó de responder y cayó sin fuerzas. Por su parte, Deyoden se acercó a la hormiga, hundió su brazo en ella y sacó una piedra mágica. Luego, entre risas, comentó que como era de esperar, las piedras mágicas de las bestias estaban a otro nivel comparadas con las de la mina, que esto sí era una verdadera recompensa. Añadió que la hormiga también parecía útil, así que por ahora se llevaría todo. Después, hablando con su espada, expresó que ya lo sabía, pero que no había otra opción. Si eres débil, mueres. Ese es simplemente el destino del débil. Añadió que él también lo sabe y que no les quedaba mucho tiempo. Unos días después, Deyoden le preguntó al prota si ya había despertado, pero este respondió atacando sin dudar. Deyoden comentó que eso era una falta de respeto, agregando que no levantara el polvo de esa manera.
Sin embargo, sin decir una sola palabra, volvió a atacar. Mientras atacaba, el prota le reclamó por haber intentado matarlo, declarando que no lo perdonaría. Sin embargo, cuando el humo se disipó, Deiyuden le preguntó qué demonios estaba haciendo. Incluso si el huevo de la reina tenía componentes que dañaban el cerebro, ¿no podía pensar un poco? Confundido, el prota se preguntó si realmente se había quedado allí parado recibiendo todos los ataques y no tenía ningún solo rasguño. Entonces Deiyuden mencionó que siendo alguien que moriría de un solo golpecito, ¿por qué se molestaría en querer envenenarlo para matarlo? Ya más calmado, el prota dijo que tenía razón. Deiyuden explicó entonces que el huevo de la hormiga reina era por supuesto un veneno letal capaz de perforar los órganos, pero que por otro lado también extraía las toxinas e impurezas de cada rincón del cuerpo. Dependiendo de cómo se usara, podía ser un veneno o una medicina celestial que expulsaba todas las impurezas y llenaba esos espacios con maná. Señaló que el prota debió haberlo sentido al atacar que su maná había aumentado 3 o 4 veces. Al comprenderlo, el prota corrió a abrazarlo, disculpándose por haber dudado y diciendo que debió haberse vuelto loco por un momento, porque no debió desconfiar del viejo. Deiyuden, molesto, respondió que si ya lo había entendido, entonces que lo soltara de una vez, pues le resultaba asqueroso que un hombre lo abrazara. Entre lágrimas, el prota exclamó que a él también le daba asco, pero que ahora que lo notaba podía huir nuevamente, así que también había tenido un efecto curativo. Deiyuden, llamándolo tonto, le dijo que dejara de llorar como un niño y le soltara de inmediato, pero el prota respondió que no podía evitarlo. En su mente, Deiyuden le dio la razón a su espada, revelando que en realidad el prota pudo haber muerto. Por su parte, el prota pensó que casi lo arruina todo y se preguntó si eso sería suficiente para que lo perdonara. Mientras tanto, Deiyuden seguía pensando que el prota había sobrevivido porque era fuerte y que si no se fortalecía rápido no le serviría de nada. Finalmente, Deiyuden le dijo que era hora de irse, pero el prota confundido preguntó por qué lo estaba cargando otra vez. Esbozando una sonrisa, Deiyuden señaló el techo y dijo que no había tiempo, que debían salir rápido. El prota nervioso alcanzó a exclamar ¿acaso?, pero no pudo terminar la frase, porque salieron disparados y regresaron a la superficie. Entre risas, Deiyuden preguntó si eso no había sido rápido. El prota respondió que de rápido no tenía nada, que él quería ir de forma normal. Deiyuden señaló que había sido el prota quien se quedó dormido durante 4 días seguidos, así que no podían perder tiempo. Sin embargo, al girar la mirada, notó algo. El prota, aún confundido, preguntó qué ocurría, mencionando que ya nada podía sorprenderlo. Pero al girarse se quedó atónito al ver a una enorme bestia con forma de tortuga. Asombrado se preguntó cómo podía existir algo de ese tamaño. Deiyuden explicó que era la fortaleza móvil de Archelon. El prota repitió el nombre extrañado y Deiyuden confirmó que así era. Originalmente esa bestia tortuga era de rango B, pero su capacidad defensiva superaba incluso a la de rango A. Por eso modificaron su caparazón y la domesticaron para viajar en ella. El prota expresó que aquello era una locura, cuestionando si realmente lo usaban como medio de transporte. Deiyuden respondió que sí, indicándole que observara bien, porque el mundo era así de vasto. Existían incluso monstruos capaces de montar bestias como esa, y debía grabárselo bien en esos 2 ojos. De pronto, desde lo alto, una persona comenzó a descender. Al aterrizar comentó que tenía dudas por la distancia, pero que efectivamente se trataba de él. El prota nervioso se preparó para atacar, pero Deiyuden le dijo que se quedara quieto. Entonces, frente a ellos, un viejo expresó que había pasado mucho tiempo. Deiyuden